de modo que deshonraron entre sí a sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Amén. Señor, gracias por tu palabra, que es sabiduría para nosotros, que es vida, que es lo mejor, que es la guía, Señor, para andar conforme a tu voluntad, que es el conocimiento tuyo, Señor. Gracias porque ahora tenemos la oportunidad de reflexionar en ella, de ser edificados en ella. Gracias, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Bien, como dice acá en Romanos, que el culto, ¿no? El culto a Dios antes que a las criaturas. Pero que Romanos está hablando de aquellos que le rindieron culto fue a las criaturas, cambiando la gloria de Dios. Y como consecuencia de desviarse de la verdad de Dios, recibieron juicio, y el ser humano recibe juicio por rendirle un culto a Dios o a las imágenes de su propio invento. Hoy vamos a comenzar con un nuevo tema en este mes, y es algo muy interesante, y es el culto. El culto. Y un aspecto que voy a tocar hoy es el culto a Dios a la manera de Dios, ¿no? El culto a Dios a la manera de Dios, no a la manera del ser humano, porque de lo contrario no es aceptado por Dios. El culto se origina en el ser humano a través de Dios. Dios mismo es el que proclama su nombre. Por eso lo vemos en el Antiguo Testamento, ante Moisés proclamando Jehová, Jehová, él mismo proclamando su nombre. El culto es, académicamente, lo definen como homenaje externo de respeto y amor que el cristiano tributa a Dios. Eso es lo que dice la academia, ¿no? Por eso es académicamente. Honor que se tributa religiosamente a lo que se considera divino o sagrado. Por eso en la religión tradicional consideran a ciertas personas que fueron buenas, que las declararon beatos o beatas, ¿no? O sea, dignas de rendirle el culto. Eso quiere decir beato, ¿no? Que está autorizado por la iglesia para que le rindan culto, ¿no? Y entonces, y tiene muchos objetos, el cual creen que son divinos. Conjunto de ritos y ceremonias litúrgicas con que se tributa homenaje, a eso se le llama culto, ¿no? Pero este es desde la perspectiva académica, ¿no? Ahora, en el concepto, en el sentido bíblico, el culto es un servicio a Dios y incluye todas las actividades que tienen como fin exaltar a Dios y las obras que son conforme a su voluntad. Porque dice la palabra que si coméis o bebéis, hacerlo todo. Todas las acciones tienen que exaltar a Dios. Es decir, el culto a Dios es mucho más intenso, mucho más amplio que lo que pensamos, que lo que se hace
en un servicio como estos, en un lugar como estos. Es mucho más, ¿sí? Es mucho más. En primer lugar vamos a ver el culto a la manera de Dios, es directamente a Él, sin ninguna representación. ¿Leemos la palabra? No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Estamos mirando los dos aspectos, lo que era en la ley en el Antiguo Testamento, pero ahora en el Nuevo Testamento, ahora ya más centrado a nosotros. Ya no como el mensaje a Israel, sino en este versículo el mensaje a la iglesia, el mensaje a usted, no seas idólatra. Esta palabra idólatra se compone de dos, ¿no? Idolatría se compone de dos. Una que es ídolo, idolatría que es culto a los ídolos. Por eso idolatría es culto, rendirle culto a las imágenes. Eso es la idolatría, ¿no? Entonces, debe ser directamente a Dios. Dios es el único objeto de culto. Ahora, no lo decimos nosotros, no lo dice el hombre religioso, piadoso. Dios lo dice. Y dice la palabra, ¿leemos todos? Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Cuando en 1 Corintios está diciendo no seáis idólatras, está diciendo lo mismo. Ustedes no pueden rendirle culto a las imágenes, solamente a Dios. Entonces, esa palabra que fue para Israel es para nosotros. Y es la que el Señor da. Solo al Señor tu Dios adorarás. Solo Él es el objeto de culto. Porque Él es el que reúne los requisitos divinos para ser honrado, para ser adorado. Porque para alabar a alguien, para adorarle, para rendirle culto, tiene que tener un carácter, una dignidad, para que sea digno de ese homenaje. Y solo Dios reúne los requisitos divinos para ser adorado, para ser glorificado. ¿Pasamos? Dios no acepta representaciones en el culto, no lo acepta, jamás. Leemos la palabra, y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro, y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la corrupción del pueblo? Si está rindiéndole culto a Dios, si está contento, pareciera que está dedicado, si está buscando a Dios. Pero ¿sabes? Le rinde culto a Dios, asemejándolo, representándolo con un becerro. ¡Qué vergüenza! La majestad no se representa, mucho menos con un animal,
de 4 patas. Mucho menos. Entonces eso lo llama el Señor, ¿qué? Corrupción. ¿Cómo lo llama el hombre? Cultura. ¿Por qué? En el ambiente social en que vivimos, esta actividad la catalogan como un acto, ¿qué? Social, como un acto cultural. Y cuando en cuestiones de los niños, cuando a veces hay conflicto entre las parejas, ¿no? Se dividen y el uno lo lleva a la iglesia evangélica, el otro lo lleva a la católica. Y allá lo que dicen, mire, el culto es un acto social que no se le puede imponer. Pero así no es. El culto a Dios es un acto espiritual, donde Dios es el principal. Pero no solamente que Dios está recibiendo, Dios está interactuando con nosotros, Dios está generando en nosotros la adoración, la alabanza, porque no podemos adorarle, glorificarle, sin que Él se manifieste en nuestras vidas. El culto a las criaturas es cambiar la verdad de Dios. La verdad de Dios es que Él es creador y el bendito por los siglos. Dios es el que está por encima de todo en grandeza y divinidad. Esa es la realidad. Lo dice Dios. Lo dice Dios. ¿Leemos la palabra? Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Alabado, majestuoso. ¿Sí? Eso es. Él es bendito. Y por eso, Él es el único. ¿Sí? Rendirle culto a las criaturas, a las imágenes, es corrupción. Es maldad. Y por ello le ha venido juicio al hombre. Dios trata con juicio al hombre en la tierra y en la eternidad. Hay unos juicios que no son aquí, pero hay otros que sí son acá. Lo que pasa en el mundo tiene un origen. Las catástrofes, todo lo que acontece mal, tiene un origen. El hombre se ha desviado, el hombre le rinde culto a las imágenes, y no solamente a las imágenes, al diablo, a los demonios, a los ángeles. Y por eso le viene juicio. A Dios no se le puede comparar con nada, absolutamente nada. Y dice la palabra, leemos todos, Dios ¿a qué pues me haréis semejantes o me compararéis? Dice el santo. ¿A qué? ¿Con qué? Me van a ilustrar, me van a comparar. No hay nada, absolutamente nada, para representar a Dios. Dios no lo acepta, es el incomparable Dios. Pero ese incomparable Dios es tu Dios, es mi Dios. Él es el que nos habita constantemente. Él es nuestro Salvador. A Él le alabamos, a Él le cantamos, a Él le rendimos culto, porque Él es digno, solamente Él. En segundo lugar, el culto a la manera de Dios exige santidad en los que le rinden adoración. Y vamos a leer un bloque de versículos en Isaías, donde es interesante ver un pueblo que pareciera muy piadoso, pero que Dios dice, ustedes me tienen el cansado. ¿Leemos? Príncipes de Sodoma, oí la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra.
¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? Hollar quiere decir para humillar, para pisotear mis atrios. ¿Estamos? ¿Leemos? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas. No lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras vidas. Esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no iré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo y el culto será aceptado a Dios. El pueblo llevaba la ofrenda. El pueblo realizaba la actividad cúltica, pero había un problema. La vida, la manera de vivir y el cumplimiento de la ley se estaba pasando por alto. Mandamientos específicos de ayudar a la viuda, al huérfano, no se estaba haciendo. Y el adorador a Dios tiene que adorar, alabar al Señor, presentar su sacrificio, pero por el otro lado también tiene que cumplir con sus responsabilidades de la palabra. En ese bloque de versículos que hemos leído, vamos a encontrar algunas palabras claves del cual Dios describe que sin santidad el culto a Dios no es agradable. Sin santidad el culto es, ¿qué? Es hastioso, o sea, fastidioso. Y lo que Dios, estoy hastiado, fastidiado con su culto, le dice al pueblo, ¿no? Le dice al pueblo. ¿Qué más es? Una profanación. ¿Qué quiere decir eso? Sucio, humillante. Esa grosura que yo le presentaba, ¿no? Los animales, todo eso Dios lo había ordenado. Pero ¿qué sucedía? Como la vida de esos ofrendantes no concordaba con las prácticas, con el culto, con los ritos del culto, llegaba a ser fastidioso. Fastidioso a Dios. ¿Qué más era? Es vano. El culto sin santidad es vano, o sea, vacío del propósito de la adoración. Vacío. Porque la adoración incluye también la manera como vivimos, la manera como obramos, la manera como actuamos, como nos comportamos, cómo trabajamos, cómo hablamos, cómo pensamos. El culto no está aislado a eso, a las actividades sociales, a las actividades del diario vivir. El culto no es ajeno a eso. La alabanza a Dios no es ajena a eso. Otra de las cosas es una abominación, o sea, lo que es aborrecible. También hay una palabra más fuerte y es asqueroso, ¿no? También podría ser otra palabra, putrefacto. ¿Sí? Putrefacto, lo que está en descomposición con olores muy tremendos. ¿Cómo así un culto? Una ofrenda que Dios había ordenado. Llegó a hacer eso.
la vida. Y está diciendo que los dirigentes del pueblo habían caído en esa condición. Y cuando los dirigentes, cuando los líderes no van acorde, no van conforme a la palabra de Dios, pues entonces también sus seguidores o los que están siendo liderados por ellos, pues así también va a ser su vida. También el culto sin santidad es insoportable, algo que Dios no soporta. Pero también el culto sin santidad es iniquidad, una ofensa a Dios. Todo eso tiene que ver, la palabra es bastante intensa, iniquidad, pero lo que ofende a Dios, lo que daña a otro, ¿sí? El culto sin santidad es eso. El culto sin santidad es ¿qué? Gravoso, o sea, pesado, fatigoso, ¿no? Que causa cansancio. Hermanos, yo estaba cansado en el sentido, esas palabras ahí, hastiado, cansado, no vamos a mirar a un Dios similar al hombre, todo agotado, degradado como nosotros, no. Es que esas palabras se usan para que poder, a través de los sentidos humanos, pueda percibir que Dios no está aceptando, ¿no? Que Dios está diciendo, no acepto. Entonces se usa y son propias para los sentidos humanos, pero Dios no se cansa como el ser humano. Dios no se frustra, se entristece como el ser humano. No, Él es Dios, ¿sí? Pero usa estos términos para que podamos entender su actitud ante un culto sin santidad. Pasamos. El culto a Dios exige santidad en las obras de los que presentan el culto. O sea, vimos que el culto a Dios exige santidad, ¿no? En la vida, pero también exige santidad en las obras de los que presentan el culto, sus obras. ¿Leemos la palabra? Quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, el limpio, lavándose y limpiándose. Entonces lo que vemos aquí es que la santidad de las obras depende de la limpieza del que las hace. Y esa es la realidad. Si está limpio, pues sus obras van a ser limpias, ¿no? Pero si anda mal, pues sus obras van a ser mal. Entonces, una de las cosas de la limpieza es limpio lavándose y limpiándose, ¿no? Tiene que ver con todas aquellas cosas que por la palabra nos damos cuenta que son pecados, que son, ¿sí?, no aceptadas por Dios. Entonces, ¿qué hay que hacer? Quitarlas, ¿no? Quitarlas de nosotros. Eso equivale a lavar, a limpiarse, ¿no? Y eso va en el proceso de confesar al Señor, de apartarse, ¿no? Porque esto habla del proceso de limpiar una prenda, ¿no? En los tiempos bíblicos había lavadores profesionales de prendas que eran muy gruesas, ¿no? Porque eran construidos con unos materiales. Entonces, para lavar esas prendas era tremendo, ¿no? Pero se le daban a un lavador. Y el lavador, él le daba todo ese proceso. Algunos que le daban palo, ¿no? Palo. Dice que en el Salmo 51, cuando dice David, lávame más y más, es como si le estuviera diciendo al Señor, dame con un palo para que pueda ser limpio, ¿no? Sí, porque es que el ser humano se acostumbra a que le anden duro, ¿no? Como que, entonces, esa es la realidad. Pero es el proceso de quitar. Y es un proceso y hay que pasar por ese proceso. Como el proceso de la ropa, ¿no? Que hay que remojarla, que hay que, sí, para quitarle la suciedad. Así en nuestras vidas, el proceso de observar, de ser conscientes, de estudiar la palabra,
de comparar nuestros actos con la palabra. Entonces es parte del proceso de confesar, de apartar. Ese es parte del proceso que limpia. ¿Sí? El limpio quitando la iniquidad de las obras, ¿sí? O sea, de aquellas cosas que son malas. Hay que quitar la suciedad, el pecado. El limpio dejando de hacer lo malo. De esa manera es limpio. La palabra limpio también es la palabra que se usa para santo. Vivir en santidad, en toda vuestra manera de vivir, está diciendo, lleven una vida limpia. Eso es. Limpio es lo que se usa también para santo. Entonces, dejando de hacer lo malo, ¿no? El limpio confesando el pecado y apartándose de él, que dice, primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos de toda, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos, Él es fiel y justo. O sea que aquí estamos frente a la justicia de Dios. Lo que nos hace limpio es la justicia de Dios, la fidelidad de Dios, la confesión. Y cuando estamos frente al Dios justo, al Dios fiel, cuando le confesamos, cuando caemos ante Él humillados, entonces ¿qué sucede? Hay limpieza en nuestras vidas. Eso tiene un efecto en nuestras vidas. Hay limpios, somos limpios. Así le parezca a usted como muy poquito, ¿no? Decirle, bueno Señor, pero yo hice esto malo. Pero si le confiesa al Señor, ¿qué ocurre en su vida? Esa confesión fiel al Señor le viene en limpieza. Porque así dice el Señor, que Él es fiel, que Él es justo. La voluntad de Dios es que no pequemos. Pero si pecamos, abogado, tenemos, ¿no? Somos limpios, confesando el pecado. La santidad de las obras es posible aprendiendo a hacer el bien. Aprender es pasar por el proceso de la práctica de hacer el bien, a pesar de las dificultades. ¿Leemos la palabra? Aprender a hacer el bien, cae el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano y amparar a la viuda. Entonces, miramos ahí en estos versículos que hay que aprender a hacer el bien. No es natural en el ser humano hacer el bien. Cayó en pecado. Y aún ya salvos, con una nueva naturaleza, con el Espíritu Santo en nuestras vidas, necesitamos aprender a hacer el bien. Pasar por ese proceso de hacer, y una de las mejores obras es hacer y hacer y hacer el bien, hacer siempre lo bueno, ¿no? Esa es la práctica, hacer y hacer. Ese es el proceso que nos lleva a aprender. ¿Qué pasa con el futbolista, no? Ellos están en un entrenamiento, están dedicados a eso. Y cuando descuidan eso, algunos caen, les toca retirarse. Así es el músico, también tiene que estar con su guitarra, con su instrumento, estar muy ligado a eso. Y llega a ser práctico en eso, por estar en esa relación, en ese hacer. Así es que necesitamos aprender a hacer el bien, para que haya santidad en nuestras obras. La santidad de las obras es posible aprendiendo a hacer el bien. ¿Pasamos? La santidad de las obras es posible buscando el juicio, es disponerse a hacer lo que es recto y de acuerdo a la ley de Dios. ¿Sí? Lo que está de acuerdo a la ley, lo que es recto, o sea, santo. Pero también la santidad de las obras es posible restituyendo al agraviado.
es ser parte de su restauración. Y eso de restaurar, en la ley muchas veces tenían que restaurar cuando robaban una prenda, ¿no? Un animal. Pero una forma de reconciliar eso, de solucionar ese problema en el pueblo, era que quien había robado tenía que devolver. La ley contemplaba eso y a veces encimarle más. ¿Sí? Pero ya en el contexto nuestro tiene que ver con ser parte de la restauración. Cuando yo le hago mal a otro, ser parte bien de esa restauración. Y en algunos casos, pues, cuando se trata de plata y se puede, en algunos casos, cosas que se puede, ahora está muy de moda la palabra, ¿cuál es? La reparación. La reparación de víctimas, ¿no? Y lo que es las víctimas y lo que es el victimario. El victimario es cuando daña a otro, cuando lesiona a otro. Ese es victimario. Y la víctima es el que recibe el daño. ¿Sí? Entonces, la ley contempla que quien hace un daño debe pagar por ese daño, debe reponer porque la persona recibe unos perjuicios y hay que ayudarle. ¿Sí? Entonces, esa es la idea, ¿no? De restaurar. Entonces, la santidad de las obras es posible haciendo justicia al huérfano y amparando a la viuda. Es la actitud de disposición de ayudar al más débil, necesitado, según sea posible. En la ley, pues, las viudas quedaban desamparadas, ¿no? Necesitaban el apoyo de los líderes, pero algunos aprovechaban era para despojarles sus bienes, ¿sí? Entonces, al huérfano, aquel que no tiene a quien vele por él, es una persona débil que necesita ayuda, ¿no? Entonces, es la actitud y la disposición de ayudar al más débil, al necesitado, según sea posible, porque nadie está obligado a llevar más de lo que puede soportar y hacer más de lo que puede, según sea posible, según Dios le permita y le dé para hacer, pero debe de haber esa actitud. Era el problema con el pueblo, no había esa actitud, y como no había esa actitud, ellos ofrecían el culto, las ofrendas, pero la gente que necesitaba de su ayuda, y es lo que Dios reclama, ¿qué del débil? ¿Qué de la viuda? Eso hay que atender esas necesidades, porque era una ley, ¿sí? Ahora en la iglesia, pues, hay unos requisitos, ¿no? Y ya, todo eso ya en el Nuevo Testamento, para una viuda tenía que someterse a una normativa, ¿no? Una normatividad. Pero bueno, hay que tener la actitud de ayudar. El culto a la manera de Dios incluye la presentación del cuerpo. ¿Vemos? Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces aquí encontramos en la palabra que incluye la presentación del cuerpo en sacrificio. El cuerpo es el templo del Señor. El lugar que Dios ha escogido para el culto no es solamente una capilla. El lugar más predilecto para Dios es tu vida, es mi vida. Es tu cuerpo, es mi cuerpo. Y esa es la realidad. Yo recuerdo que poco se hacía énfasis en esto. Hay quienes creen que es más santo el lugar que es más importante
que nuestro propio cuerpo, que nuestra propia vida. Ambas cosas tienen valor ante Dios, pero la vida, el cuerpo es un santuario. Ese cuerpo quejambroso se nos presenta débil, frágil, es el santuario, es la vivienda del Espíritu Santo, es la vivienda de Dios. Ese cuerpo que se nos cansa, con el cual pecamos, pero por la gracia de Dios, es el que Dios usa para la adoración, para la alabanza. La presentación del cuerpo en sacrificio de Dios es un culto racional, lo dice la palabra. Es ser consciente de lo que está haciendo. Las cosas a Dios no son ciegas. Eso de que amor ciego, fe ciega, eso es mentira. El amor nos da sabiduría. La fe también. Los sentidos no son confundidos, sino que ellos sirven para percibir. Ser consciente, ¿sí?, de lo que está haciendo. Saber, tener conciencia que su cuerpo es el lugar de adoración. Que con el cuerpo, que con la vida estoy sirviéndole a Dios. Ser consciente de eso, porque lo podemos ser. Ese es el culto racional, que somos conscientes de ello. Presentarse es ofrecerse voluntariamente con la vida, que incluye el cuerpo, a Dios para adoración y alabanza. Cuerpo y la vida son para el Señor. La presentación del cuerpo en sacrificio vivo significa que la vida de los creyentes es un culto continuo a Dios. Así debe ser. Y Dios nos ha escogido para que le honremos continuamente con nuestra vida. Presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable al Señor, con la vida, continuamente. Es decir, ahora terminamos este servicio, pero seguimos en culto, porque nuestro cuerpo, con nuestras acciones, honramos al Señor, oramos al Señor. Lo dedicamos para el Señor y ese es el culto que está consagrado para el uso exclusivo del Señor. La presentación del cuerpo en sacrificio santo significa que el cuerpo y la vida de los creyentes debe dedicarse exclusivamente al servicio a Dios conforme a su voluntad, el cual incluye toda actividad cristiana. Esa es la realidad. El cuerpo está dedicado exclusivamente para el Señor. El cuerpo de los creyentes no puede ser una cantina. No puede ser un escenario de la droga, un escenario de todo aquello que le destruya, que sea pecado. El cuerpo nuestro es para el Señor. Por eso nuestras actividades y todo tiene que estar. El cuerpo Dios lo ha escogido para el uso exclusivo de Dios. La presentación del cuerpo en sacrificio a Dios debe ser agradable. Es lo que es aceptable ante Dios porque es conforme a su voluntad, lo que Dios acepta. Lo que Dios no dice que es hastioso, que es pesado, sino lo que Dios dice que es agradable. Es lo que es coherente a una vida de santidad y obediencia a la palabra. Es lo que vemos en el pueblo de Israel en Isaías capítulo 1. Su accionar no era coherente a los ritos de los sacrificios, de la adoración. La presentación del cuerpo en sacrificio a Dios no es un lugar, es un lugar específico,
no es un lugar específico, sino donde se encuentre el creyente y el cuerpo mismo es un lugar de adoración. Aquí se usa para ello. Pero allí donde estén los adoradores, ahí está Dios. Allí donde esté Dios, ahí le adoramos. Donde estemos con el cuerpo, ahí adoramos al Señor. Ahí le rendimos culto a Dios. No es solamente la capilla. Donde quiera que nos encontremos es un lugar, excepto que no va a ser en una cantina, ¿no? En un bar. ¿Ah? Pero ya me estoy refiriendo que no solamente el templo es el lugar de alabanza y de oración. Nuestro cuerpo es el lugar de oración. Donde quiera que nos encontremos, ahí está Dios. Ahí yo le puedo adorar. Ahí estoy con el cuerpo, ahí estoy con la vida. Ahí le puedo adorar. Para recordar el culto a la manera de Dios. ¿Cómo es el culto a la manera de Dios? Es directamente a Él sin ninguna representación, ¿no? Exige santidad en los que le rinden adoración. Exige santidad en las obras de los que presentan el culto. Incluye la presentación del cuerpo al Señor, o sea, la dedicación del cuerpo al Señor. Pasamos. El culto a Dios es un deber de los creyentes determinado por Dios. Llegamos a esa conclusión. Culto, Dios es el que lo ha determinado, no es el hombre. Esto no es asunto, no es iniciativa del hombre. Es Dios. El ser humano necesita estar en comunicación, en adoración a Dios. Tiene esa necesidad. Parece que lo hace mal, ¿no? Algunos lo hacen mal. La manera del culto a Dios es la que está establecida por la palabra de Dios. Sin la palabra de Dios no podemos rendirle un culto a Dios acorde a su voluntad. Si nos desviamos y dejamos a un lado la palabra y empezamos a todo lo que ofrece el mundo, lo que se nos viene en la cabeza fuera de la palabra de Dios, no sale el culto a la manera de Dios, como Él lo ha establecido. Señor amado,